Hoy vamos a hablar una vez más, por tercera vez, de los edificios de Caracas. Me acordaba yo el chiste ese de la viejita, está un viejita y un viejito en un salón y le dice la viejita, oye, por fin, ¿qué es lo que somos nosotros? Amantes, esposos, amigos. Y me pasa un poco con los edificios estos, porque están desde siempre. O sea, yo nací con ellos. Y yo no sé qué son ya para mí estos edificios. Son como, porque no son objetos de crítica, ni son objetos de uso, son parte de la familia de uno. Cuando uno habla sobre todo estos edificios trágicos como el Humboldt y el Helicoide, son como unos parientes, como unos Y viejos las torres del centro Simón Bolívar, ¿no? menos trágicas. Sí. Pero ciertamente han estado ahí desde que me conozco. Entre los edificios notables, el más difícil de entender, porque hay que decir la palabra, es un edificio pavoso, el Helicoide. Y yo creo que es pavoso porque toma lo más problemático de la historia judía y de la historia romana. Porque la forma que plantea el Helicoide es la misma que aparece en los cuadros de Bruegel o de Bosch de la Torre Babel. Yo traje esa parte de la Biblia donde describe la Torre de Babel. Dice, todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Venían del oriente y se establecieron en una vega del país de Senar. Apenas llegar se pusieron a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Después dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre, o una ciudad-torre, con la cúspide en los cielos y hagámonos famosos. Parece mentira, pero esta historia se ha repetido muchísimas veces. Recuerdo una frase de los ciudadanos de Sevilla cuando contrataron a su arquitecto. Le dijeron, eso contaba Jesús Tenreiro, le dijeron, háganos una iglesia que la gente crea que estamos locos. Por su escala, por su belleza. Y entonces bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres y dijo, ahora todos son un solo pueblo, con un mismo lenguaje, y este es tan solo el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos y confundamos su lenguaje, de modo que nadie entienda el de su prójimo. Y los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Hay como una lección. Primero tú ves un Dios que no admite competencia, y luego te das cuenta lo importante que es dominar un mismo lenguaje o tener un acuerdo sobre cómo hacer la ciudad. Porque pareciera que en este momento el lenguaje no es el mismo y estamos desperdigados. La arquitectura que tú sientes en Caracas no es la construcción de una ciudad única, sino una serie de parlamentos dislocados y separados unos de otros. Bueno, a mí la idea del helicoide la relaciono con unos términos que en otra ocasión tendremos la posibilidad de desarrollar, que es la idea de la ruina, la utopía y la tragedia. Y la necesidad de entender que el hecho de que la ciudad posea una ruina de semejantes proporciones, creo que ingresa la ciudad en el circuito de las grandes ciudades occidentales, en el sentido de que tiene detrás una tragedia, evidencia una narrativa gigantesca de utopía que la gradúa de gran ciudad. No me refiero a la dimensión, sino a congregación de ideas y a posiciones y posturas culturales. Entonces, eso ahí habría que desarrollar sobre la ruina. Ahora, el helicoide está montado sobre la roca Tarpeya. Peor, perdóname, un inciso. En Roma, ahora vimos la cultura judía, ahora vamos a la cultura romana. Ajá. En Roma, los romanos van y le roban las mujeres a los sabinos. Los sabinos se molestan, sitian la ciudad. Hay una joven que se llama Tarpeya. Eso es. Esta joven Tarpeya negocia con los sabinos que ella les abre una puerta secreta si le dan lo que tienen en el brazo izquierdo. Ella se enamoró Bueno, esa es la versión romántica, esta es la versión comercial. Ella dice, si ustedes me dan lo que tienen en el brazo izquierdo, yo los voy a dejar entrar. Porque tenían los brazaletes de oro. Efectivamente, les busca una entrada que nadie conocía, pero los sabinos
estaban muy contentos de entrar en el Monte Capitalino, pero detestaban a los traidores. Entonces lo que hicieron fue que le lanzaron los escudos, que también los tenían en el brazo izquierdo, y casi como si lo hubieran la lapidaron. Esa es la historia de Tarpeya. Los romanos, en base a esa historia, decidieron tomar ese lugar para lanzar a la gente que había cometido algún delito contra la ciudad. Pero no solamente la lanzaban, sino que la lanzaban varias veces hasta que se moría, porque la colina no era tan alta. Entonces, el tipo lo tiraban una vez, si estaba vivo lo volvían a lanzar. Entonces, imagínate tú colocar una torre de Babel en una roca Tarpeya, y todavía no hemos entrado en las consideraciones arquitectónicas. La roca Tarpeya es la última colina de las 7 colinas que van desde el Jardín Botánico hasta la roca Tarpeya, que es donde hoy está la Charneca. Esas 7 colinas pues emulaban para muchos en su ensoñación las 7 colinas romanas. Y en efecto, la roca Tarpeya es el monte capitolino que defendía pues todo el grupo de poder. Entonces allí se ubicó la roca Tarpeya también sobre la base ontológica, no sé cómo definirla, de una tragedia, de un fracaso, de una trampa, que es la trampa de Tarpeya a su ciudad, ¿no? Entonces esa trampa pareciera que está enlazada al estigma. Luego vienen los demás. El estigma de la utopía. La utopía del helicoide proviene de una ensoñación desde los tiempos bíblicos. La idea del sigurat o la mastaba en forma helicoidal. Pero la desarrolla en la modernidad Wright, ¿no? Con su edificio en Maryland, que ayer lo conseguiste. La intenta desarrollar. Pero es una obsesión espacial, porque Sí, cuando él hace el Guggenheim y otra cantidad de edificaciones, siempre tiene el helicoide y genera ese edificio inútil, maravilloso y yo creo que incalculable en su capacidad de conmoción sensorial, espacial, y que nos hace tan felices a pesar de su inutilidad, que es el Museo Guggenheim en la Quinta Avenida de Nueva York. Es el antimuseo, porque tienes que colocar los cuadros viéndolos de una rampa contra una curva. Siempre hay como la misma, no tiene variantes, bueno, salvo las salas estas que salen lateralmente. Pero produce la conmoción y produce la comunión entre el hecho artístico y el espectador. Yo tengo recuerdos maravillosos, no solamente de una gran exposición, sino de una gran comunión. Sí. O sea, de haber sentido la obra, Sí. porque esa posibilidad que tiene, ante todos los defectos que le puedas achacar, de ver una obra y sentir al mismo tiempo la totalidad, no lo tiene otro museo. Sí, bueno, yo digo la palabra inútil por tremendismo. Para mí es una máquina de afecto hacia la arquitectura. A mí no me interesa tanto las obras de arte que se observan allí, sino el placer del espacio. Y aquel helicoide abriéndose hacia una cúpula monumental paulatina con los colores de la luz neoyorquina y sus variaciones en el tiempo es una experiencia muy importante. Entonces esa experiencia se traslada a Caracas, pero puertas afuera o hacia el exterior, y el helicoide termina siendo un edificio que no posee centro. No sé si lo comentaba Marta Capelín ayer, que es un edificio que se vuelca hacia el exterior. Para describirlo, o sea, a nivel de información, el helicoide está ubicado en la roca Tarpeya, prolongación de las Fuerzas Armadas, Presidente Medina y Nueva Granada, o sea, una especie de unión de 3 avenidas importantes. Tiene una forma geométrica triangular porque está en una colina que le da esa forma piramidal. Hoy en día creo que es la sede de la DICIPO, bueno, no sé qué siglas tendrá ahora. Es un proyecto de 1955 que se pseudo termina en el 61 porque nunca se terminó. Lo diseñaron Jorge Romero, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst. Quería ser un centro comercial con 360 locales, hotel 5 estrellas, estudio de televisión, oficinas, todas las innovaciones de la época, coronado con un domo de Buckminster Fuller, que iba a ser el primero que se exportaba. Tiene 100.000 metros cuadrados, un poco más, y el área de los locales de 50.000.
¿En qué consiste? Es una gran rampa que va bordeando el cerro en espiral, una pendiente muy pequeña, como de 2%, y va dando a los locales hasta que llegas arriba, donde te puedes devolver, y arriba está el domo para los grandes espectáculos. O sea que es un edificio que siempre estás girando alrededor de él y nunca formando parte de él. O sea, eras como la negación del mercado, la negación de la experiencia comunicacional de la congregación que te permite el comercio. Pero lo interesante es esta aura de pava, porque yo recuerdo que Jorge Romero, que era un gran arquitecto que venía además de hacer una experiencia maravillosa, que era el Centro Profesional del Este, donde ellos habían sido arquitectos, promotores y constructores. Ellos tomaron las riendas de todo el negocio y les fue muy bien. Era un edificio muy innovador, precioso. Crearon la revista Integral, o sea, promovieron la educación, promovieron la escuela, y en todo el dinero, todo el esfuerzo, todo lo que habían logrado lo invierten en este helicoide, que le cae además el final de la dictadura, y se convierte en una ruina, y pierden todo. O sea, mírate un hombre que ha perdido su casa, que ha perdido su fortuna, que ha perdido su prestigio, y que ha perdido años, prácticamente 10 años, lidiando con el famoso helicoide. Bueno, eso te relaciona con uno de los términos que no hemos estudiado a profundidad, que es el de la utopía. Una ensoñación personal que proviene de una utopía, se convierte en una obsesión que tiene un impacto en la ciudad y que signa el patrón de vida de su autor. La ciudad abandona su receta histórica y decide conquistar la geografía. Tienes un primer movimiento, así como una primera jugada de ajedrez, que es montar un edificio en la punta de una montaña. Frank Lloyd Wright decía, si tú tienes una colina, nunca pongas la casa en el tope de la colina. Ponla a un lado. Así tendrás tope y casa. Aquí no es colocar un edificio sobre la colina. Aquí es convertir a la colina en edificio y dedicarla al automóvil. O sea, el helicoide está representando un error histórico, una utopía que se está alimentando de lo peor de la modernidad, porque es el reino del automóvil apartándose de la historia y dominando la geografía como si le perteneciera, como si las colinas fueran para convertirlas en arquitectura, cuando las colinas son para que la arquitectura, como el Alto Lar, dialogue, etcétera. Ahora, requería mucha genialidad. Fíjate que en el momento que el helicoide se está convirtiendo oficialmente en un fracaso, que es en el 61, es el mismo momento, y esto es típico de la arquitectura moderna, que lo están presentando en el MoMA como una obra fantástica, y que los críticos norteamericanos la están incluso celebrando como una demostración de la vitalidad latinoamericana. Sí, tal vez el helicoide es producto del exceso de imaginación de sus autores. Sus autores eran y son, porque Dirk Bornholm vive, individuos de una imaginación desmedida. Está en la época de la ciencia ficción, que a la distancia de 50 años, la ciencia ficción de los años 50 es la más acartonada y maniqueísta, pero también es la más divertida. Es la idea de lo supersónico. Una ciudad a la que le llegan helicópteros, se desprende, vive exclusivamente del automóvil, se relaciona directamente con la montaña, en la montaña baja por el funicular al mar, del mar se desplaza, se desenvuelve en el Caribe desde la Carlota. Hay todo un dominio geográfico inusual, y viene un individuo que se escapa completamente del ideario de la cotidianidad. Yo hablo solamente de Dirk Bornholm, que es el que conozco, que es un individuo que proviene de la cultura alemana romántica, junto con los otros individuos que eran unos locos desatados, se unen para hacer un proyecto que gradúa la ciudad de civilizatoria, porque lejos de significar una mancha negra para la ciudad, esta ruina tiene que ser reconsiderada desde un punto de vista poético, histórico. No existe un proyecto, no existe un lugar, no existe un edificio en Venezuela que haya tenido tantas reinterpretaciones, tantos proyectos a ver qué se puede hacer con él, como el helicoide. Sí, yo lo que lamento, parque ecológico, cementerio, bueno, ahora es un lugar de tortura. Ahora sí que es un lugar, ahora sí que es una roca tarpeya. La gente no la están tirando por
por un barranco, pero te la están hundiendo en la oscuridad.